Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente presentación y en un primer momento me gustaría dar las gracias a la OTC por la organización de esta webinar, a los patrocinadores y, por supuesto, a la directora María Luisa Bertrán, pues, por todo el esfuerzo y todo el apoyo y que sin ella esto hubiera sido imposible. Vamos a cerrar cómo sería la atención completa e integral en el paciente politraumatizado, hablando sobre las lesiones de la extremidad superior. Como introducción diremos que todo paciente politraumatizado presenta lesiones en la extremidad superior entre el 30 y el 50% de los casos. Se relaciona menos con el traumatismo cráneoencefálico, pero más con el traumatismo torácico. Hay que reseñar que las lesiones suelen ser graves. Hasta el 15% de esas lesiones, de esas fracturas, serán abiertas. Y la lesión más frecuente sería la fractura de clavícula. El control de daños es aparentemente sencillo, ya que es un paciente que vamos a poder estabilizar rápidamente, pero hay que tener en cuenta que la estabilización de nuestros pacientes ha de hacerse de manera rápida, ya que no debemos menospreciar ese tipo de lesiones, ya que pueden tener un aspecto sumatorio en las demás lesiones de la extremidad inferior, vísceras y pelvis. Bueno, como diagnóstico, principalmente vamos a valernos de la exploración, fundamentalmente, y de las pruebas radiológicas. La exploración de estos pacientes va a ser muy compleja, ya que es un paciente que muchas veces viene intubado y viene sedado ya al box de urgencias. Hay que tener cuidado porque en la exploración radiológica son lesiones que suelen pasar desapercibidas. El TAC o la TAC que solemos hacer de entrada a este tipo de pacientes suelen no recoger la extremidad superior. Y si no sospechamos la lesión con una muy buena exploración, la radiografía puede resultar errónea. Hemos de recordar que el 50% de las proyecciones en estos casos de politraumatizado que tiene fractura de la extremidad superior no son las correctas. Y cuando el radiólogo interpreta estas imágenes, hasta un 30% de las fracturas pasan desapercibidas, ya que él se centra principalmente en las lesiones que pueden incidir en la mortalidad del paciente, como son aquellas de vísceras, cráneo y huesos de la extremidad inferior. Bueno, como hemos dicho anteriormente, todo lo que vamos a hacer se va a centrar en el control de daños del paciente y hemos hablado siempre del tridente maligno, la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia. Todo lo que hagamos será para luchar contra esas tres incidencias. Vamos a hacer una hemostasia de la lesión de la extremidad superior, una reducción y desvidamiento en el caso de que fuera abierta y una estabilización. En este caso, cedido por el doctor Sánchez, vemos una denudación completa de la extremidad superior y cómo, después de desvidamiento, hemos luchado contra la coagulopatía, parando así el sangrado y el consumo de este tipo de proteínas. Hemos luchado contra la acidosis, como retirando todo el tejido necrosado y enlenteciendo la aparición de una infección y, por supuesto, de la hipotermia. Este caso que voy a presentar ahora es un caso que todavía está inconcluso, que ha ingresado este mes pasado de marzo en nuestro servicio. Es un paciente de 52 años que sufrió un accidente de tráfico con un traumatismo torácico con 4 fracturas costales. Presentaba de izquierda a derecha una fractura abierta rodilla flotante de la extremidad inferior derecha, una fractura del pilón tibial en la extremidad inferior izquierda, una fractura abierta del radio distal derecho y una fractura diafisaria de cúbito radio izquierdo. Para el control de daños después del desvidamiento de las fracturas abiertas, colocamos un fijador abierto estabilizando la rodilla flotante, un fijador externo para la fractura abierta del radio distal, un fijador externo periarticular para la fractura del pilón tibial de la extremidad inferior izquierda y una simple férula de yeso para estabilizar la fractura diafisaria de cúbito y radio. Como podéis ver, las fracturas de la extremidad superior no son tan graves, no puede dar entidad de mortalidad a nuestro paciente, pero hay que tener en cuenta siempre estas fracturas como efecto sumatorio. Siempre el tratamiento será definitivo cuando sea posible. Normalmente, como estos pacientes acuden a urgencias en un estado muy grave o lo que sería un borderline, vamos a hacer un control de daños rápido y sencillo en la extremidad superior. Básicamente sería con la colocación de férulas y fijadores externos en el caso de las fracturas abiertas. Debemos centrarnos siempre en este tipo de pacientes, ya que cuanto antes va a haber que rehabilitarlos.
y para rehabilitarlos, como la extremidad inferior normalmente es la más afectada, van a tener que portar 2 bastones ingleses. Es decir, el tratamiento definitivo también se va a centrar en esa rehabilitación y en esa capacidad de la extremidad superior por llevar 2 bastones. Aquí tenemos también un caso de hace 10 días de nuestro servicio con una fractura bifocal en la parte superior de la imagen. Podéis ver una fractura transcervical del cuello tipo 3 de Powells, una fractura intercalar de la diáfisis del fémur y una fractura diafisaria del húmero. En el control de daños se colocó una férula de yeso para estabilizar la fractura diafisaria de húmero y posteriormente se intervino de urgencia colocando un clavo cefalomedular para estabilizar las 2 fracturas. A las 2 o 3 semanas colocamos nuestro enclavamiento diafisario del húmero. De esta manera, el paciente está preparado cuanto antes para portar sus 2 bastones. Hemos de decir que probablemente este tipo de fracturas de la extremidad superior no incidan en la mortalidad de nuestros pacientes, pero sí en la morbilidad desde el día del ingreso. Como es una extremidad muy difícil de diagnosticar y muchas veces pasa desapercibida ante la gravedad de las otras lesiones, es un foco frecuente de lesiones ocultas. El 50% de las fracturas ocultas en el politraumatizado son de la extremidad superior. Por supuesto, también contamos aquí costillas, esqueleto axial, cráneo y cara. El hueso más frecuentemente afectado es la escápula y la demora media en el diagnóstico hasta de 4 días. Hay que tener mucho cuidado en la exploración, ya que revisando estos casos nos damos cuenta de que hasta 1/3 de nuestros pacientes que tienen una fractura oculta de la extremidad superior no fue explorada esa región en el momento de del chequeo de urgencias. Esto es un caso ocurrido en una guardia mía, donde vemos una fractura abierta, sería una transescafo perilunar abierta de radio izquierdo y una contusión pulmonar donde se pueden apreciar en el TAC, en el emitoras derecho, los focos contusivos. Ante la gravedad de las lesiones, se propuso una cirugía de urgencia con desvidamiento y lavado y la estabilización, mediante un plexo que realizó el servicio de anestesiología. Podemos apreciar la reducción en la imagen con unas agujas de Kirchner después del orinamiento. Podríais decir, pues una manera muy digna de resolver esta lesión. ¿Cuál fue nuestra sorpresa justo antes de empezar la intervención? Y si os fijáis en las radiografías que hemos proyectado y que hemos abierto posteriormente, podéis ver que hay una placa de osteosíntesis en el cúbito y otra en el radio. Este paciente, además de su contusión pulmonar y de su fractura abierta de carpo distal, poseía una fractura diafisaria del cúbito y radio que pasó desapercibida. Nos dimos cuenta cuando estábamos lavando al paciente antes de comenzar la cirugía. Por lo tanto, se colocó la férula para subir al quirófano con la fractura sin diagnosticar. Hay que tener mucho cuidado con estas lesiones. Incluso pueden pasar también desapercibidas lesiones de partes blandas. Hay un artículo publicado recientemente, hace 2 o 3 meses, donde incluso las lesiones agudas del manguito rotador pueden ser diagnosticadas. Y por supuesto, el gran caballo de batalla, y que además son las que inciden directamente en la evolución de nuestros pacientes, serían las lesiones del plexo, muy difícilmente explorables, ya que es un paciente que llega a servicio de urgencias probablemente sedado y relajado. Como pronóstico podemos decir que hasta el 40% de las fracturas, por ejemplo, de la extremidad proximal del húmero, tienen alteración de la función y hasta 1/3 tienen dolor crónico de las lesiones de la extremidad superior. En un artículo publicado el mes pasado en el Bone and Joint Journal, vemos que en un estudio de cohortes de 600 pacientes han concluido que el pronóstico funcional del politraumatizado a largo plazo, salvo las lesiones del plexo, no se ve alterado por las lesiones de la extremidad superior. Esto estamos hablando solo de calidad de vida, el SF12, y del grupo de Hamburgo, que fue el que hizo este trabajo, que emplean su escala HAPOC. Es decir, en el pronóstico a largo plazo de este tipo de pacientes, las lesiones de la extremidad superior pueden no alterar o ensombrecer el pronóstico. Pero eso no justifica que no hagamos bien las cosas. Como conclusión, podemos decir que el control de daños de estas lesiones es cuantitativo, es decir, hay que quitarle peso siempre a la suma general, vigilando la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis. Todo es demorable en la extremidad superior, salvo las emergencias. Hablamos de fracturas abiertas, alteraciones vasculonerviosas distales. Prestar gran atención a las lesiones ocultas, difícilmente explorables y no visibles en pruebas complementarias de rutina en el paciente politraumatizado.
y sí que hay que concluir que, aunque las secuelas sean frecuentes, a largo plazo pueden afectar a la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues nada, un placer y muchas gracias por la atención.